Ya estamos acabando el presente año. Se nos acerca un momento muy especial en donde estamos reunidos como familia, también como iglesia. Pero ¿sabes qué? Cada vez que llega esta fecha, pensamos un año más. Miramos atrás y tal vez te puedo preguntar, ¿hace cuánto estás aguardando la venida de Cristo Jesús? ¿Han pasado ya 2, 3 años? ¿O 10? ¿O toda tu vida? ¿Más de 50 años? Y viene un nuevo año muy próximo. ¿Será que muchas veces perdemos de vista nuestro mayor objetivo, la promesa de la venida de nuestro Señor y la restauración de la unidad? En vez de quedarnos con la sensación de que ya ha pasado un año más, es un año menos para el retorno de Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Y hemos llegado a la lección número 13. Vamos a terminar el día de hoy esta temporada hablando acerca de la unidad en Cristo. Pero no significa que termina Lecciones de la Biblia. Usted ya sabe la dinámica. La siguiente semana, el siguiente capítulo, estaremos presentando una nueva temporada, una nueva temática acerca de Lecciones de la Biblia. Y para el día de hoy vamos a hablar acerca de la restauración final de la unidad. Es decir, la conexión, donde se conecta aquel propósito por el cual Dios creó a la raza humana y a través de la redención de la segunda venida se restaura esta unidad, este propósito original. Para eso está con nosotros una lección más, una semana más, Pastor Marcelo Videla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente y ya a fin de año, ¿eh? Sí, muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Gracias. En este capítulo especial, ¿no? Y una fecha muy especial para todo el mundo. Una fecha muy significativa y muy llena de programas en nuestras iglesias, donde nuestros amigos pueden gustosamente asistir. Así es. Pastor Eber, muchas gracias también por acompañarnos el capítulo de hoy a través también de toda la temporada. Me he sentido muy bendecido, creo que he sido el mayor bendecido al participar de este programa y compartir también estos temas. Así es, y sabemos que también usted ha sido una bendición para nuestros amigos. Así que vamos a orar al Señor y vamos a hacer una oración especial, Pastor Marcelo, por nuestros amigos, por sus familias, por aquellas derrotas o frustraciones vividas, porque nos ayudan a aferrarnos más de Dios, pero también por aquellas bendiciones que en este año Dios nos ha dado a todos nosotros, especialmente a nuestros amigos ahí en casa. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso Señor, agradecemos todos estos meses que nos has guiado, nos has ayudado y también, Señor, en nuestro corazón a veces hay sinsabores de llegar a un fin de año y esperar, Señor, que tú nos respondas y nos abras las puertas en esas peticiones que te hemos hecho. Pero ayúdanos a tener paciencia, porque tú sabes que a veces no estamos preparados y otras veces, Señor, sabemos que tú nos sorprendes con otras cosas que satisfacen nuestra vida. Bendícenos para llegar a este fin de año y en estas fiestas, para estar tranquilos, disfrutar con nuestras familias y considerar que las bendiciones tuyas van a suplir nuestras necesidades. Gracias por estos bellos momentos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben que hace unos minutos estaba hablando con mi hija, para los amigos, quien les habla trabaja en la parte sur de Chile o centro-sur. Y hemos estado fuera de casa solo 4 días.
Y durante todos los días, hablando con la hija del medio, que tiene 3 años, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué vamos a hacer cuando el papá regrese a casa? Me decía todo, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a comer cositas ricas. Y hace unos minutos le dije, hoy es el día, hoy llego a casa, ¿qué vamos a hacer? Y me llamó la atención que no me dijo nada. Quedó como, no sé si de felicidad, quedó anodadada. De pronto somos como niños, porque deseamos tanto la venida de Cristo Jesús, pero en otras instancias es como si no diésemos respuesta, ¿no? Es una promesa dada a toda la raza humana, que tiene un propósito, pero que especialmente la iglesia de Dios, esa iglesia unida de Dios, cumple un propósito de aguardar el advenimiento y anunciar la promesa para que otras personas también puedan prepararse. ¿Qué base bíblica? ¿Qué encontramos especialmente en los dichos de Jesús que hablan acerca de esta promesa y que se convierten en garantía de que sí se va a cumplir? No porque pase este año, uno queda con la sensación, pasó un año, viene otro y así es como que, dice Pedro, ¿no? Algunos la tienen por tardanza. ¿Qué promesas encontramos, pastor, ahí en la Biblia con respecto a la segunda venida? Tal vez una de las promesas más conocidas y más amadas es la promesa de la segunda venida de Cristo. Y quiero hacer referencia a uno de los pasajes más conocidos cuando hablamos de este tema, que es el pasaje que está ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, cuando estas palabras pronunciadas por el Señor poco antes de ir a la cruz. Dice así, no se turbe vuestro corazón, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la promesa bienaventurada. Esta promesa presenta la solución al primer gran problema que provocó la desunión, que es el pecado. Esta desunión, de la cual hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de la temporada entre Dios y los hombres. Esta desunión que, si bien es cierto, provocó una brecha, pero se fue aumentando con el tiempo. Vemos que cuando el ser humano peca, se esconde de Dios, pero todavía el Señor puede aparecer allí. Luego, a medida que avanza el tiempo, el ser humano ya no puede ver a Dios, pero escuchaba su voz, Dios hablaba con las personas. Pero llega un determinado momento cuando el ser humano incluso teme escuchar la voz de Dios. Y parece que la brecha del pecado se va aumentando más, aunque Dios siempre ha estado procurando establecer comunión con los seres humanos. Y el anhelo más grande de las personas ha sido ver a Dios. Esta brecha que el pecado produjo, por fin se va a acabar cuando Cristo regrese. El gran deseo del hombre de poder ver a Dios se va a cumplir. Pero no solamente eso. Está hablando el Señor de ahora juntarnos con Él, pero también de reunir a sus hijos. La promesa da la idea de cercanía e intimidad. Todos a la casa del Padre, donde finalmente no tendremos ya la separación del pecado y tampoco la separación de la muerte unos con otros, porque podremos tener la dicha de estar en la presencia del Señor para siempre. Qué importante que esto debe ser parte fundamental del ADN de la iglesia, ¿no? Incluso de ahí viene el nombre de nuestra iglesia, adventista. ¿Por qué adventista? De advenimiento. Hay promesas en la Biblia del segundo regreso de Jesús a la tierra. Y la iglesia no tiene que perder esa confianza en esa promesa y reafirmar esa certeza de promesa. Sin embargo, a veces el diario vivir nos hace poner la cabeza en la tierra y no en el cielo. Y entonces a veces nos involucramos en tantos quehaceres del diario vivir que dejamos para el final el regreso de Cristo. A mí me gusta de Eber escuchar
cuando él dice las brechas, eso se va a terminar. Esto que hoy en día nos separa, nos divide, las distancias, para aquellos que tienen familiares, por ejemplo, viviendo en el extranjero, el caso tuyo que tu hija se comunican por teléfono, todo esto de las distancias, las distancias, por ejemplo, que se producen cuando ya se forma familia, los hijos se van de la casa, forman sus propios matrimonios, sus familias, se cambian de ciudades por los trabajos. Todas estas separaciones, todas estas brechas que nos separan, que no nos unen, un día se acabarán. Todas estas enfermedades que son pan de cada día en el mundo, las enfermedades de carácter terminal, todo eso. Me gusta hablar de la segunda venida porque todo esto se termina por Ahí fin. viene la palabra restauración, ¿no? Restauración. Es una restauración de absolutamente todo. Ahora, interesante lo que usted menciona, que lo cotidiano muchas veces nos puede borrar o anular, puede estar presente, pero no surtiendo el efecto que la segunda venida debe tener también en el presente del cristiano. No es solamente un evento en el futuro, sino que también debe condicionar nuestra actitud, debe condicionar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestra fe también. Por eso el Señor comienza esta promesa diciendo, no se turbe vuestro corazón. O sea, tiene que ver también con, no basta con razonar, con saber acerca de la segunda venida, sino que mi corazón, que está representando la vida, recuerdan ustedes en Proverbios, dice, dame, hijo mío, tu corazón, es decir, la vida, todo el ser completo. Porque ahora el desafío que tenemos no es solo aprender la segunda venida de Cristo, sino que hay que también desearla. Y ahí es donde están los deseos de nuestro corazón que pueden estar. La palabra turbar es como algo turbio. A todos se nos ha cortado el agua en algún momento en casa, ¿no? Y cuando abrimos la llave y retorna el suministro de agua, y usted quiere inmediatamente beber y toma un vaso limpio y lo pone bajo la llave y se da cuenta que el agua está turbia, decimos. Eso significa que hay un elemento ajeno y externo al agua, a las propiedades o a la composición del agua, que en este caso es tierra, barro. Y por eso está turbia. El Señor entonces dice, no se turbe, es decir, que en nuestros deseos no haya algo que contamine o desvirtúe ese deseo. Y pueden ser los deseos mundanales en esta tierra, porque habla de casas, de allá está nuestra patria, allá debiera. No significa que entonces todos nuestros anhelos y deseos terrenales están anulados, sino deben estar en función de lo principal. De hecho, tú mencionabas lo siguiente, de cómo eso influye y debe también marcar hoy día nuestra existencia. Tal vez no está señalando lo mismo, pero Juan hace una referencia de este impacto de la segunda venida cuando él señala y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, y el contexto está hablando de la venida del Señor, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando yo tengo la confianza de la venida de Cristo, esa esperanza hoy día, aquí, en este siglo, en este año, impacta la forma en que yo vivo, me purifica. Y especialmente en el tema de las relaciones humanas, especialmente en el tema de la unidad, impacta también o debe impactar la forma en que yo me estoy relacionando con el resto, en cómo me estoy relacionando en la vida familiar, con mi esposa, con el esposo, con los hijos, con los miembros de la comunidad de la fe que es la iglesia. Esta promesa de poder ver a Cristo debe impactarnos hoy día. Y no solamente por eso, sino porque va a ser el momento cuando podamos reunirnos. El salmista en el Salmo 50, del verso 3 al 5, hace referencia a la venida del Señor cuando dice, vendrá nuestro Dios y no cayera fuego, consumirá delante de Él. Pero en el verso 5 le da la connotación de reunión, porque dice, juntadme a mis santos. Una junta tremenda. Cuando pasan los años, muchas veces se producen juntas o reuniones de los ex colegas, de ex compañeros de universidad, de incluso compañeros del colegio, se reúnen, pero es para luego separarse. Pero este es el momento de la reunión definitiva. Hay un refrán hablando de que la segunda venida de Cristo tiene también una restauración o comienza con algo extraordinario, ¿no? Y hay un refrán que la gente ocupa,
que no es cristiano, no hace alusión a algo, que la gente usa, ¿no? Dice, en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Sí. ¿Han escuchado ese refrán, sí. no? Pero miren qué interesante que la promesa de la segunda venida automáticamente nos trae a una restauración espectacular, que tiene que ver una restauración con el cuerpo que la muerte dañó o que el pecado dañó, con la vida de una persona que la muerte interrumpió. Y obviamente con ese relacionamiento, y hoy estamos tal vez hablando a aquella esposa que ahora es viuda, o aquel esposo viudo, o lo más doloroso que puede existir de perder a un hijo, Claro. un bebé, o siendo niño, o joven, o ya adulto, es doloroso. Entonces ahí vemos la consecuencia del pecado, esa brecha, ¿no? Que nos separa, incluso nuestros relacionamientos se ven truncados por la muerte. ¿De qué forma entonces, de forma concreta, la segunda venida es una restauración de esos relacionamientos interrumpidos por la muerte? No hay dolor más trágico que la pérdida de un ser amado. Y quizás lo que estamos conversando puede, para alguien que está viendo el programa, llamarle la atención porque a lo mejor ha perdido un ser amado. Y cuando uno pierde un ser amado, lo que más añora es volverse a encontrar. Y Cristo en su palabra dice, yo voy a volver. Y cuando yo vuelva, van a ocurrir eventos maravillosos. Y uno de los eventos más maravillosos que nos muestra la Biblia con la segunda venida de Cristo es la resurrección. Y eso es muy potente, porque aquellos que hemos perdido seres amados, sabemos que nos vamos a volver a estrechar los brazos, nos vamos a volver a encontrar, pero bajo la protección de Dios. El soldado que estaba abajo, cuando el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani, él lo mira y dice, está hablando de Elías. Es decir, los más cercanos a los pies de la cruz, físicamente hablando, no eran capaces de escuchar bien al Señor Jesús. Los que morían alrededor de Jesús eran criminales. Es decir, nadie se siente orgulloso siendo familiar de alguien que está siendo enjuiciado. Y probablemente la mujer, los hijos, la familia de aquel criminal no estaban en primera fila. Probablemente estaban más atrás o hasta escondidos. Y ellos no escucharon el diálogo que tuvo en su último minuto de vida con Jesús. Ese hombre que toda la sociedad y todos los que estaban ahí, no, se va a condenar. Imposible que se salve por su... Entonces es interesante que Dios no depende, su decisión de salvación, no depende de los actos que nosotros hayamos hecho, sino de la decisión que tomamos. Y en algunos casos esa decisión tiene mucho que ver o se da en el último minuto de vida. En otros puede que se da antes. Y si se da antes, entonces el resto de su vida o después de la decisión tiene que evidenciar el poder de esa decisión. Queridos amigos, hay esperanza. A pesar de muchas veces haber tenido incluso un familiar ateo que dijo y renegó de Dios, tal vez en el último segundo, así como el ladrón, así como el caso de Esteban, recibió la presencia del Señor y lo aceptó. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Probablemente no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios es un Dios de amor y un Dios que está dispuesto a salvarnos. Vamos a un corte, nos separamos y ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, para continuar con la lección de la Biblia de este capítulo. Estamos hablando acerca de la restauración final de la unidad. Y comienza con la segunda venida de Cristo. Se restaura esta promesa o propósito inicial de volver a estar con nuestro Señor. Él desea habitar con nosotros. Y por supuesto, aquellas personas que han muerto o duermen en el Señor también serán restaurados. ¿Qué pasará con los vivos? ¿Qué pasará con el concepto de restauración con los que hayamos quedado, dice el apóstol, ¿no? Cuando Pablo escribe y describe la segunda venida de Cristo y lo que involucra la segunda venida de Cristo,
generalmente como ellos vieron ascender los discípulos a Jesús, ellos pensaban que Jesús venía en un par de semanas, en un par de meses. Pero con el tiempo eso se fue como esa esperanza, como que en el tiempo después empezó a apagarse en el pueblo de Dios. Pero afortunadamente hubieron hombres que escribieron, y Pablo relata sobre la segunda venida de Cristo. Y dice que en ocasión de aquellos que estén vivos o estemos vivos cuando aparezca Jesús en las nubes de los cielos, dice la Biblia que seremos alzados. No es algo selectivo, sino que la Biblia dice que seremos alzados. No es algo encubierto, sino que es algo que se produce a vista de todos. Los que creen en Cristo son alzados y alzados al aire. En las nubes, dice San Pablo, ahí vamos a recibir al Señor, juntamente con aquellos que resucitan. Y eso es maravilloso, tener esta esperanza, ¿no les parece a ustedes? Y en este proceso, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, en esta ascensión, ¿no? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Es la glorificación. ¿Estaremos con Cristo con enfermedades, con dolor? ¿Cómo será la restauración entonces? ¿A qué se refiere de este cambio de mortal a inmortal? Recibiremos un cuerpo restaurado y glorificado, un cuerpo nuevo. La persona que tenía tal vez algunas dificultades de salud recibirá un cuerpo completamente diferente. De hecho, hay una frase que se repite a menudo, y es que lo único que llevaremos al cielo será nuestro carácter, porque este cuerpo será completamente restaurado. Una persona es decir, que tal vez... Dios no depende de la condición como quede mi cuerpo para restaurarnos. No, por ejemplo, si una nosotros... persona muere, por ejemplo, en un incendio, no queda nada. ¿Dios depende de esas situaciones para...? No, recuerden ustedes, amigos, que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo. Así que sea ese polvo ceniza, que no quede nada producto de cualquier cosa o desastre natural. Les hago una pregunta en forma de paréntesis. ¿Debemos nosotros ser donantes de órganos entonces? Porque si nuestro cuerpo puede seguir para testificar del amor de Dios y dar vida, sanidad, ojo, porque Dios no depende. Porque alguien puede quedar la sensación, claro, ¿no? ¿Cómo va a estar sin corazón, sin pulmones, sin riñones? Disculpen que sea tal vez franco y directo para decir estas, pero es la sensación que inherentemente el ser humano siente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? El Señor no depende. Y cuando la segunda venida viene con esta restauración total de la mente, el cuerpo, el alma del ser humano, entonces nosotros nos encontramos que si es útil para que otras personas tengan la oportunidad, se extienda el plazo de su vida para aceptar a Jesús, hay que hacer todo el esfuerzo. No hay ningún problema con eso, exacto. Ahora muchas preguntas surgen igual respecto al tema de la restauración y glorificación, porque la gente dice, bueno, tal vez el abuelito o la mamá cuando falleció tenía 80, 90 años de edad. Y ahora va a estar con un cuerpo restaurado, le iremos a conocer. ¿Cómo va a ser conocernos? Si bien es cierto, tal vez vamos a ser nosotros mismos, tal vez vamos a mantener algunos rasgos que nos van a identificar, pero en una versión completamente renovada. El Señor Jesús, cuando resucitó, fue conocido igual, tenía un cuerpo glorificado, pero fue identificado por Tomás. Y aun cuando allí con Cleofas y su amigo en el camino de Jerusalén a Emaús, iban, de alguna forma quedó velado allí el que pudiesen identificarlo. Al momento de orar hay gestos que denotan y demuestran que él era Jesús. De hecho, él fue conocido aun cuando tenía un cuerpo glorificado y restaurado. Interesante. Ahora hay un texto maravilloso que está en Apocalipsis, capítulo 21, y que también es la consecuencia de esta restauración, ¿no? Hablando de la muerte, por ejemplo, de las enfermedades, del dolor, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No solo hace alusión a los resultados de la resurrección y de la transformación de los vivos y de ese eventual encuentro con Cristo Jesús. Dice, las primeras cosas pasaron. En otras porciones de la Biblia, en Isaías dice, aquí todo es hecho, Pablo dice, ¿no?
que cuando aceptamos al Señor, nuestra vida es una nueva vida, pero aquí ya se materializa, se concreta, ¿no? Es una restauración que incluye hasta el planeta, la creación de Dios. Eso es maravilloso porque la historia del Génesis son apenas 2 capítulos los maravillosos. El capítulo 3 en adelante es el desastre, digamos, de la humanidad. Y Apocalipsis nos presenta eso, que va a haber una restauración de aquello que se quedó truncado. Por así decirlo, en este minuto nosotros estamos entre paréntesis mientras viene la segunda venida de Cristo, en la cual no debemos perder la esperanza, la fe y la confianza de que vendrá. Ahora, la Biblia dice que en esta restauración, las primeras cosas que tienen que ver con el diario vivir de nosotros, que tuvieron que ver con todo el peregrinaje que hemos tenido en este paréntesis, es una promesa certera. Y Apocalipsis dice, esto va a ocurrir y va a ser así. Dios va a limpiar nuestras lágrimas, estas cosas que hemos tenido, la enfermedad, la separación, las brechas, los quiebres, todas estas cosas negativas del diario vivir que tenemos acá en la tierra. Esto va a quedar como algo que ya no tuvo mayor importancia, porque lo que viene es totalmente nuevo y restaurador. Yo creo que a varios de nosotros nos gustan las cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que escoger entre un auto usado y un auto nuevo, ¿qué preferiríamos? El nuevo. El nuevo. Bueno, la Biblia dice, yo tengo todas las cosas nuevas, no unas pocas, todas las cosas que tienen que ver con el diario vivir del ser humano serán satisfechas con el retorno de Cristo, especialmente la desunión. Todo eso se termina, porque ahora estamos unidos para siempre con el Señor y con los nuestros. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, dice Isaías, capítulo 66, verso 22, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Fíjense lo interesante que hace Isaías, que conecta lo futuro con lo presente nuevamente. Sí. Porque está diciendo que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Dice que nuestra descendencia, es decir, nosotros somos parte de ese cielo nuevo, tierra nueva. Y luego dice, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Es decir, la adoración, la observancia del día de reposo, va a ser también parte de la restauración y por la eternidad. Por lo tanto, si lo aceptamos, vivimos y disfrutamos hoy aquí en la tierra, ¿es parte de la preparación o podemos decir es vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra? Es parte de la preparación. El Señor, cuando habla en su palabra, por ejemplo, de este anticipo del cielo, que es el descanso semanal del día de reposo del sábado, es parte del reposo, y Pablo en Hebreos 4 lo compara también con anticipo del reposo final en Cristo y que tendremos por la eternidad. Pero hay otro detalle igual. Acá en la tierra es muy necesario, en la tierra nueva igual va a ser necesario, pero acá tiene mucha más trascendencia porque vivimos en una época donde todos corremos, donde estamos con trabajos, con la universidad, los niños en el colegio, pagando deudas, viajando al trabajo, horas tal vez en las grandes ciudades como Santiago, y dentro de toda esta vorágine y todos los problemas que surgen y la vida tan rápida, se requiere un espacio de tiempo para estar unidos, para olvidarnos de las cosas seculares, para estar unidos con el Señor y también unidos como familia. El Señor deja un tiempo especial, tiempo santo, para que podamos, aunque estamos unidos toda la semana con Él, pero para olvidarnos de las otras cosas, para tener una comunión mucho más especial con Él en el día de reposo, en el sábado, pero también para tener mayor unidad como familia. Es decir, esto ya es un anticipo de lo que vamos a vivir en la tierra nueva. Interesante porque el mismo verso 18 de Isaías 66 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos,
tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Ahí habla de esa familia. Si bien el contexto inmediato de la profecía de Isaías era el retorno del pueblo de Dios después del cautiverio, y cosa que ellos no quisieron hacer ese llamado extensivo para el resto de las naciones, después esa profecía se cumple para el tiempo del fin. Y ese es el cumplimiento hoy en día. Interesante, ¿no? Que cómo vivamos hoy tiene mucho que ver cómo vamos a vivir por la eternidad. Debemos considerar la iglesia como una familia, como dice Eber, ¿no? Sí, y por otro lado, en relación al tiempo, a Dios le interesa mucho el tiempo. Las profecías están dentro del tiempo, pero este tiempo apartado, una vez por semana, que es el día de descanso, ese es el tiempo que a Dios le encanta disfrutar con los seres humanos. Lo que pasa es que la vorágine de la vida nos hace ver que todos los días son iguales, y no todos los días son iguales. Y de todos los días hay uno el cual Dios dejó, y que es un día de liberación. Así como la segunda venida es una liberación para la humanidad que Dios tiene, la solución a todos los conflictos, porque todos los conflictos que tenemos hoy en día en la tierra, no los vamos a poder solucionar todos. Firmaremos la paz entre naciones, convenios, etcétera, pero llega un minuto en que la tierra ya no puede dar más. Entonces la Biblia dice, aquí hay un día de liberación que hay que practicar, pero también viene un día grandioso que será el día de la liberación de la tierra, del ser humano, y ese es el reencuentro en la segunda venida. Así que hay muchas promesas que se cumplen en la segunda venida de Cristo. Una idea más al respecto, ahora hablando de la tierra nueva, la necesidad de descansar aún en la tierra nueva, en sábado, nos da la idea de que la tierra nueva no es un lugar etéreo, sino que es un lugar real, Claro. físico. Vamos a estar juntos, no va a haber pecado, pero vamos también a trabajar, vamos a tener actividades. Nuestros mayores proyectos los podremos desarrollar tal vez como familia, tal vez como amigos. El hecho de estar juntos, de no tener muerte, de tener una inteligencia mucho mayor a la que hoy día estamos desarrollando y tener mucho vigor, permitirá que podamos desarrollar muchos proyectos, que podamos vivir unidos. Pero aún así, tendremos una intimidad mucho más todavía de la que ya se experimenta al participar de la adoración sabática. En el cielo no vamos a vivir aislados. En el cielo no vamos a estar durmiendo todo el día. Por otro lado, en el cielo tendremos tareas. No vamos a estar tocando un arpa todo el día tampoco, Claro. como algunos imaginan Claro, sobre una nube. Pero lo que sí es que sí vamos a tocar. Y eso Sí, para sin los duda. que no tocamos instrumentos es fabuloso. Cantar para los que no cantamos. O sea, todo va a ser bueno y en gran manera, como dice el Génesis. Esto continúa, cerrando el paréntesis. Entonces, cuando, por ejemplo, tú pierdes o no cultivas esto de congregarte, de reunirte, lo que hablabas tú, Eber, la familia, los hijos, las grandes reuniones, esas cosas son maravillosas, pero el aislamiento al ser humano solamente lo enfrían. Así que aquí hay algo interesante. Si queremos participar del reino de los cielos, tenemos que aprender a qué cosa, a compartir entre nosotros. Eber. Solamente una idea. Sí. En base a eso, Pablo exhorta en Hebreos 10, 25, cuando dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarnos ahora es un anticipo de la gran congregación Claro. en el reino de los cielos. Claro. Está proporcional, es decir, al tener conciencia de que Cristo viene pronto, y ahora sí esa frase tiene, porque yo era pequeño cuando en las calles se rayaba, prepárate, Cristo viene. Ya han pasado, ya no voy a decir los años, pero ya casi 3 décadas, y el Señor ahora podemos decir que ahora viene. Y ahí dice, ahora es cuando más debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer también en el reino de los cielos. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo será la nueva tierra, el cielo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y que muy pronto, con su segunda venida, podremos participar? Vamos a hacer un corte y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia.
¿Has escuchado hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Acerca de la mujer, del dragón, de las últimas 7 plagas? Aprende sobre este y otros temas en la guía de estudio Biblia Fácil de Apocalipsis. Para obtenerla, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o solicitarlo gratuitamente a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Te esperamos. Y ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque, recordándoles como siempre que están a disposición no solo el que usted acaba de ver, sino muchos otros materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Vamos a hablar entonces de que no es en un mundo o en un espacio nebuloso, Claro. con arpas, y como muchas veces se ha caricaturizado la nueva vida o el cielo nuevo y tierra nueva, digo, ¿no? Alguien una vez me dice, si el cielo es eso, va a ser muy aburrido Claro. estar todos los días y la eternidad suspendido en una nube tocando un arpa. Aunque como mencionábamos recién, igual seguramente vamos a tocar arpas y algunos otros instrumentos, pero no va a ser así toda la eternidad. Bueno, ¿por qué siempre el concepto es cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué incluye la tierra? ¿Vamos a estar siempre en el cielo? ¿Por qué habla de la tierra? ¿Será la tierra planeta? ¿O a qué se refiere esa frase? Con la segunda venida de Cristo y la ascensión de los justos, vivos y muertos resucitados en el aire, ascendemos. Y la Biblia en Apocalipsis nos muestra que ascendemos por un espacio de tiempo. Y ese tiempo se conoce como el milenio. Y luego del milenio, finalmente la tierra es transformada, purificada, y el ser humano vuelve a la tierra. Entonces tenemos 2 grandes viajes por delante. Y viajes, a todos nos gusta viajar, ¿no? Y conocer. Y sobre todo el conocer es conocimiento. Y es entonces interesante porque vamos a conocer en el cielo cosas que acá nosotros no conocemos, pero que estamos intrigados y nos gustarían respuestas a algunas cosas. Las vamos a tener. Y la Biblia dice que también volveremos a cerrar el paréntesis para continuar lo que Dios creó en el jardín del Edén. Interesante que por estos 1000 años, por este milenio, la tierra queda desolada, ¿no? Pero cuando después de ese periodo de tiempo, la santa ciudad, ahí vamos a estar con Cristo en el cielo, pero luego, como usted bien dice, pastor, desciende, y cuando desciende ahora es restaurada definitivamente esta tierra. Es decir, vamos a volver a ser moradores de la tierra. Exacto. Pero ¿bajo qué? ¿Cómo describe la Biblia ese lugar? Bueno, la palabra de Dios describe un poder recreador. El Señor dice, "He aquí yo hago nueva todas las cosas". Y no solamente esta unión es restaurada a nivel interpersonal. La desunión y desarmonía se produjo en distintos aspectos, en la naturaleza misma. El profeta Isaías describe que incluso la naturaleza, las criaturas, son restauradas. Se presenta al león sentado al lado de la oveja, comiendo pasto. Se presenta también a un niño cerca de la cueva de la serpiente. La restauración y armonía es completa, no solamente a nivel interpersonal, no solamente con Dios, sino en general. Se habla realmente de una tierra nueva y recreada en todo sentido. Yo creo que todos hemos soñado, en el caso de nuestros niños, sueñan con abrazar y tocar al león, Claro. ¿no? Y esos son ilustraciones gráficas y reales de cómo será aquel lugar. Pero lo más extraordinario, porque habla de calles de oro, de puertas de perla, incluso un mar como de vidrio. Yo cuando era pequeño estaba preocupado, ¿no? Yo soy del área costera de la quinta región de acá en Sin mar. Chile. ¿Cómo vamos a un mar de vidrio? Y me intrigaba, ¿no? Me llama la atención algunos elementos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 21, versículo 12, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles
y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego dice 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hace referencia a los 12 hijos de las tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Si miramos la historia, tanto entre los 12 hijos de Israel no siempre hubo unidad. Habían rencillas entre ellos, habían luchas, peleas entre ellos. Juntos vendieron a José, el hermano predilecto. No era una familia tan unida ni tan ejemplar. Sin embargo, ahora, en la consumación de los tiempos, cuando el Señor viene a traer la restauración de la unidad, aquí aparecen los nombres de los 12 hijos de Israel. Asimismo también los nombres de los 12 apóstoles, que tampoco se caracterizaron al principio por ser muy unidos, pero ahora también están allí sus nombres, producto de la transformación que el Señor puede hacer en la vida de las personas. Y también representando a todos los que van a ser salvos, ¿no? Claro. Tanto aquel pueblo del Antiguo Testamento, pero también ese pueblo adquirido del Nuevo Testamento al cual pertenecemos. Cosas muy extraordinarias podríamos hablar y estar 2, 3 programas o toda una temporada hablando de cómo será el reino de los cielos. Pero ¿saben cuál es el punto cúlmine? Fíjense en el capítulo 22 de Apocalipsis. Verso 2 continúa hablando acerca de las características. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones o para la restauración, ¿no? Ahí después tú puedes comentar algo, pero yo quiero mencionar lo siguiente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verso 5. ¿Por qué el cielo es especial? No habrá allí más noche, pues no tienen necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Siempre Dios ha querido habitar, y esa palabra en la Biblia tiene una connotación especial, porque cuando Cristo vino o cuando Él quiso estar en el santuario, Él quiso estar con su pueblo, pero limitado, no por su esencia, al contrario, su esencia, su poder podía destruir al ser humano. Entonces tuvo que autolimitarse. Ahora, lo mismo ocurre con la encarnación de Cristo Jesús. Él viene a habitar con nosotros. Pero la restauración involucra el mayor deseo de Dios a través de la historia de la humanidad, que es estar cara a cara, sin que ninguna mancha de pecado nos afecte o nos destruya por el poder de Dios. Y dice a tal punto, porque hoy en día nadie puede mirar directamente al sol, al menos que no tenga consecuencias en su vista. Pero no podemos, el sol hasta es dañino para la piel, nos quemamos, la insolación, etc. Dice que el sol no será necesario, porque la presencia de Dios va a estar tan cerca de nosotros que aún será mucho más poderosa que la luz del sol, pero a nosotros no nos hará nada porque estaremos transformados. O sea, eso yo lo encuentro realmente extraordinario, y la presencia de Dios, uno puede analizar cómo será el cielo, pero no sacamos mucho. Lo mejor del cielo es que vamos a estar cara a cara con Dios. Por ejemplo, en el pueblo judío, una vez al año entraba de todo el pueblo judío un solo hombre, y entraba a la presencia de Dios, pero era una vez al año. Es conocido la fiesta del Yom Kippur, ¿no? Pero acá en la Biblia, en Apocalipsis, nos muestra y nos presenta, dice, oye, aquí todos nosotros podemos sin ningún problema estar ante la presencia de Dios cara a cara. Y ya no vamos a necesitar cosas que acá son necesarias, pero ahí están ante la presencia de Dios. Y yo ahí admiro lo que dice Joel, porque dice, ahí vamos a estar el uno y el otro. Y no es una cuestión que puedas estar tú solo, sino que la Biblia nos dice que podemos estar todos. O sea, es fantástico. O sea, es algo, es difícil cuantificar, y es difícil a veces verbalmente decir lo emocionante y lo extraordinario que va a significar estar ante la presencia de Dios por la eternidad.
aquí Juan describe y dice en el verso 16, la ciudad se halla establecida como un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la anchura de ella son iguales. 12.000 estadios, cuando traducimos eso en medidas actuales, 2.200 kilómetros. Estamos hablando de una ciudad gigantesca. Da la idea que cuando el Señor piensa en esta ciudad, está pensando en un lugar para todos, en un lugar donde tú puedas estar, donde Él quiere congregar a sus hijos. Yo recuerdo, mi abuelo es de campo y él siempre decía cómo tener un lugar para todos mis hijos, donde todos podamos estar reunidos. El Señor está preparando una ciudad colosal donde todos podamos estar reunidos, donde tal vez tú que has perdido algún ser querido podrás reencontrarte, donde no habrá más despedidas, no habrá más aeropuertos ni llantos donde podremos allí llorar porque un ser querido se va. Podremos vivir unidos con Dios y unidos los unos a los otros. Estimados, estamos cerrando esta parte. Queremos motivarte para que tú nos acompañes en alguna de nuestras iglesias adventistas. ¿Cómo encontrar? Entra allí a internet www.encuentreunaiglesia.org. Visítanos y allá tú te darás cuenta que estamos estudiando el mismo tema que estamos hablando esta semana. Joel, como siempre, tiene el resumen para nosotros, colocando allí los puntos principales de lo que hemos presentado en esta ocasión. Gracias, Ever. Si tú recuerdas aquel texto del apóstol Pablo a los Corintios, que dice que ninguna cosa que ha subido a la mente del ser humano, que hemos oído, que hemos visto, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es decir, esta imagen que ustedes ven acá no se compara. Ningún autor, ningún dibujante o artista puede imaginar cómo será el cielo. La Biblia lo revela, pero lo traduce en un idioma que nosotros podamos entender. Pero la realidad supera con creces. Yo lo encuentro esto hermoso, pero ¿sabes qué? Va a ser mucho, pero mucho más hermoso, porque es parte de la restauración y de la unidad que por siempre vamos a tener con Cristo Jesús. Hemos visto entonces que todo esto, que toda la unidad tiene mucho que ver con la promesa de su venida. Nos hace estar juntos preparándonos. Así como estamos previo a un viaje, tienes que estar junto al andén, a la puerta de embarque. No te puedes alejar, no te puedes dispersar. Si tú estás a punto de emprender un viaje, entonces tienes que estar allí atento junto con todas las personas que van a viajar. El pueblo de Dios muy pronto, a través de la segunda venida de Cristo, estaremos yendo a las mansiones celestiales. Por lo tanto, cuán importante es permanecer la iglesia de Dios unida en relación y aguardando su venida. La restauración es completa. Se restaurará la tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y tú has visto que estaremos con Cristo en el cielo, pero después de aquellos 1000 años volverá la ciudad y será transformada esta tierra por la eternidad. Una de las cosas que en la segunda venida de Cristo van a ocurrir es la restauración de la vida. Volverán aquellos que duermen en el Señor a la vida a través de la resurrección, la cual traerá nuevos cuerpos nuevamente a aquellos que la muerte nos ha arrebatado. Y por supuesto, la restauración de la tierra nueva. Va a ser hermoso, calles de oro, un mar como de vidrio, el árbol de la vida, hojas que son para la restauración de las naciones. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que el mismo Dios de todos los planetas del universo va a elegir el planeta Tierra restaurado para venir a vivir con su creación, porque lo que más anhela el corazón de Dios es la unidad, es estar junto con su pueblo. Querido amigo, pero todo esto nosotros tenemos que comenzar a vivirlo ahora, como una iglesia unida, como un pueblo unido que cumple su misión, para acostumbrarnos, para empezar guardando radicalmente las proporciones, pero para comenzar a vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra, en nuestra iglesia, en nuestra organización, en cada grupo de hermanos, de personas que se reúnen para alabar, para glorificar el nombre de Dios. Pastor Ever. ¿Será que estás viviendo momentos difíciles? Tal vez algún amigo o amiga está viviendo un momento de depresión,
donde piensas que la vida no tiene más sentido, donde sencillamente duermes y duermes y no tienes ganas de levantarte, de trabajar, de atender a tus hijos. Puede ser que estás viviendo un momento de duelo terrible porque perdiste un ser querido y parece que la vida que estabas viviendo se vino abajo y como un castillo de naipes se desarmó. Pronto, muy pronto, nuestro buen Dios permitirá que este mundo de desunión y desarmonía terminen. Él está preparando ya un lugar para nosotros. La gran y bienaventurada esperanza es que Cristo vendrá a buscar a sus hijos. Él viene pronto, pero tú debes estar preparado, tú debes estar preparada. Hay un lugar para ti en el reino de los cielos. No debes quedarte acá. La vida que el Señor ofrece es vida y vida en abundancia. Dios no te creó para sufrir. Dios no te creó para vivir sumergido en la tristeza. Hoy Él, si tú se lo pides, puede extender su mano poderosa y sacarte del pozo de la desesperación y puedes vivir tranquilo a pesar de las tormentas de la vida, sabiendo que muy pronto podremos ver a Jesús y podremos reencontrarnos con nuestros seres queridos y con Dios para nunca separarnos. ¿Querés entregar tu vida a Jesús? ¿Querés servirle para siempre? Preparémonos y vayamos juntos al reino de los cielos. Quiero invitarte para encontrarte allá y para cuando nos encontremos darnos un abrazo. Vamos juntos al cielo. Vamos a orar. Padre eterno, estamos muy agradecidos porque tú has puesto la solución final para esto. Porque en este mundo de desunión y desarmonía, tú has preparado un plan donde comienzas trabajando en nosotros, donde enviaste a tu Hijo amado para que pudiese morir por nosotros, donde también has levantado un pueblo que pueda animar a las personas a reconciliarse contigo, donde también transformas nuestro carácter para que podamos estrechar vínculos los unos con los otros. Señor, pero en esta ocasión queremos públicamente y directamente contigo, Señor, decir que necesitamos de ti. Te rogamos, Señor, que tú vengas a morar por la fe en nuestros corazones. Toma nuestro corazón, es impuro, manténlo puro por nosotros. Queremos servirte. Queremos vivir por la eternidad en aquel mundo que tú restaurarás. Bendice a los amigos y amigas. Ven a vivir por la fe en sus corazones y transforma sus vidas y permite que de aquí en adelante puedan comenzar a vivir un anticipo del cielo. Pero por sobre todas las cosas, danos la dicha y la alegría de un día muy pronto traspasar por los portales de la Nueva Jerusalén para encontrarnos con seres queridos que hemos perdido, pero para encontrarnos contigo, Dios. Queremos abrazarte y adorarte. Danos ese lindo privilegio. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eber, por habernos acompañado toda esta temporada. Que el Señor te bendiga grandemente en tu ministerio junto también a tus seres amados. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto, lo dije al principio, he sido el mayor bendecido con esto. Pastor Marcelo, también muchas gracias por cerrar esta temporada junto a nosotros. Cariño a su esposa, a Carmen, Gracias. a Matías y a Marcelo. Gracias. Y a sus iglesias también. Bendecido ministerio, Pastor. Gracias. Y para mí, solamente decir muchas gracias y nos vemos en el reino de los cielos si Dios quiere. Amén. Queridos amigos, que tengas un feliz y un bendecido año nuevo. Pero recuerda que la diferencia es estar con Cristo. Vamos juntos preparándonos para las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga y hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.